Reporte 100. Rubén Aguilar Valenzuela con su comentario de los lunes aquí en Reporte 100 y le agradezco mucho que esté con nosotros. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día Juan Carlos, buen día que nos oye. Pues mira, el viernes, como todos sabemos, se dio esta llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Duró más o menos 45 minutos y fue una llamada, digamos, de calentamiento, de preparar la venida física de la vicepresidenta el 8 de junio, que estará en Ciudad de México. Se estima una reunión probablemente de en torno a 2-3 horas. Y el tema central, pues, migración. Que el gobierno del presidente Donald Trump fue el tema nodal, el tema fundamental de la relación de México y Estados Unidos, y pues esto habrá que pensar que también lo será durante el mandato del presidente Biden. La tarea de la vicepresidenta es intentar resolver de raíz, en el caso de Centroamérica, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador, el problema de esos países para frenar la migración. Es un objetivo, un propósito realmente ambicioso de parte del gobierno de los Estados Unidos, porque pues no es fácil, aunque le quieran meter $4,000 millones, $1,000 millones por cada año. La cantidad que se requiere para modificar la estructura de la producción, de la organización de esos países, pues es muchísimo mayor. Entonces, pues, y se plantea la colaboración de México en este proyecto. De hecho, la vicepresidenta en la llamada le dijo que quería la colaboración de México en la lucha contra la violencia y la corrupción, dos temas en los que México está básicamente reprobado. Vivimos los años de la mayor violencia en la historia de México, estos 2,5 años que vivimos, y ahí sigue presente la corrupción, los Bartles, los Sandoval, el hermano del presidente, la prima, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la colaboración que existe en los Estados Unidos. Me parece que es un problema que tenemos que tener muy claro todas y todos los mexicanos, más los estados de la frontera de México, porque este será como el tema central de la relación México-Estados Unidos, por lo menos en los 2 primeros años del mandato del presidente Biden. Y bueno, habrá que ver a qué acuerdos en específico se llegan el 8 de junio, donde ya serán reuniones de acuerdo, y cómo México se incorporará en este gran proyecto del presidente Biden de intentar llegar a la raíz de los problemas. El viernes mismo pues hablé con amigos investigadores de la Universidad de los Jesuitas en El Salvador y en la Universidad de los Jesuitas en Guatemala, 2 extraordinarias universidades, la UCA de El Salvador y la Landívar en Guatemala, y ven pues realmente muy complicado, porque la situación pues en esos países en torno a la falta de conectividad, la contracción de los mercados, la debilidad de la estructura institucional, la violencia, pues es un problema muy, muy grande, y no sé si se ha metido en un gran lío el presidente Biden y su vicepresidenta al plantearse que lo que quieren resolver es el problema de raíz, no paliativos, el problema de raíz, y el problema de raíz implica pues reestructurar la manera en que esos países están organizados y cómo se organiza también su economía y la relación entre ellos. Juan Carlos. Sí, Rubén, en tanto se ponen de acuerdo el nuevo gobierno de Estados Unidos con el gobierno del presidente López Obrador, ¿continuará entonces la misma política que viene desde la era de Trump, de que México siga con la Guardia Nacional deteniendo migrantes en la frontera sur y en el trayecto por territorio nacional? Sí, y a eso se ha comprometido el presidente López Obrador, lo planteó en la conferencia, que seguiremos ayudando en eso. La política migratoria de Estados Unidos con Biden ha cambiado hacia adentro en la idea de legalizar a estos 11 millones de extranjeros, más de la mitad de ellos mexicanos, que viven en los Estados Unidos, pero en torno a la llegada sí es la misma, es exactamente la misma como Biden, y el gobierno de México no solo ha reforzado su
contribución, porque ha puesto otros 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para tratar de detener en un doble filtro nuestra frontera sur y nuestra frontera norte, en un cambio fundamental de la historia de la migración mexicana, que había sido muy solidaria y hoy pues se alineó a los intereses de los Estados Unidos. En Centroamérica eso, en el mundo de la intelectualidad, de la izquierda, pues se ve muy mal. Se ve al presidente López Obrador como un colaborador del imperio, así te lo dicen. He tenido diversas reuniones con ellos en visitas a Centroamérica y les extraña mucho este cambio, pero así seguirá por lo pronto, Juan Carlos, y esa es lo que Estados Unidos pide a México, y esto es lo que México está concediendo. Rubén Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Dónde te leemos? Aquí estás en El Imparcial, hoy apareces en El Imparcial con este texto, ¿y en dónde más te leemos este lunes? Hoy estoy en Nexos, en la revista Nexos, estoy en la revista Desde la Fe, estoy en Animal Político también, Juan Carlos, con artículos diversos. Gracias, Rubén. Gracias a ti, buen día que nos oye. Igualmente. Reporte 100. Reporte 100. Rubén Aguilar Valenzuela con su comentario de los lunes aquí en Reporte 100, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día que nos oye. Pues mira, el viernes, como todos sabemos, se dio esta llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Duró más o menos 45 minutos y fue una llamada, digamos, de calentamiento, de preparar la venida física de la vicepresidenta el 8 de junio, que estará en Ciudad de México. Se estima una reunión probablemente de en torno a 2-3 horas. Y el tema central, pues, migración. Que en el gobierno del presidente Donald Trump fue el tema nodal, el tema fundamental de la relación de México y Estados Unidos, y pues esto habrá que pensar que también lo será durante el mandato del presidente Biden. La tarea de la vicepresidenta es intentar resolver de raíz, en el caso de Centroamérica, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador, el problema de esos países para frenar la migración. Es un objetivo, un propósito realmente ambicioso de parte del gobierno de los Estados Unidos, porque pues no es fácil, aunque le quieran meter $4,000 millones, $1,000 millones por cada año. La cantidad que se requiere para modificar la estructura de la producción, de la organización de esos países, pues es muchísimo mayor. Entonces, pues, y se plantea la colaboración de México en este proyecto. De hecho, la vicepresidenta en la llamada le dijo que quería la colaboración de México en la lucha contra la violencia y la corrupción, dos temas en los que México está básicamente reprobado. Vivimos los años de la mayor violencia en la historia de México, estos 2,5 años que vivimos, y allí sigue presente la corrupción, los Bartles, los Sandoval, el hermano del presidente, la prima, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la colaboración que existe en los Estados Unidos. Me parece que es un problema que tenemos que tener muy claro todas y todos los mexicanos, más los estados de la frontera de México, porque este será como el tema central de la relación México-Estados Unidos, por lo menos en los 2 primeros años del mandato del presidente Biden. Y bueno, habrá que ver a qué acuerdos en específico se llegan el 8 de junio, donde ya serán reuniones de acuerdo, y cómo México se incorporará en este gran proyecto del presidente Biden de intentar llegar a la raíz de los problemas. El viernes mismo pues hablé con amigos investigadores de la Universidad de los Jesuitas en El Salvador y en la Universidad de los Jesuitas en Guatemala, 2 extraordinarias universidades, la UCA de El Salvador y la Landívar en Guatemala, y ven pues realmente muy complicado, porque la situación pues en esos países en torno a la falta de conectividad, la contracción de los mercados, la debilidad de la estructura institucional, la violencia, pues es un problema muy, muy grande, y no sé si se ha metido en un gran lío el presidente Biden y su vicepresidenta al plantearse que lo que quieren resolver es el problema
de raíz, no paliativos. El problema de raíz, y el problema de raíz implica pues reestructurar la manera en que esos países están organizados y cómo se organiza también su economía y la relación entre ellos. Juan Carlos. Sí, Rubén, en tanto se ponen de acuerdo el nuevo gobierno de Estados Unidos con el gobierno del presidente López Obrador, ¿continuará entonces la misma política que viene desde la era de Trump, de que México siga con la Guardia Nacional deteniendo migrantes en la frontera sur y en el trayecto por territorio nacional? Sí, y a eso se ha comprometido el presidente López Obrador, lo planteó en la conferencia, que seguiremos ayudando en eso. La política migratoria de Estados Unidos con Biden ha cambiado hacia adentro en la idea de legalizar a estos 11 millones de extranjeros, más de la mitad de ellos mexicanos que viven en los Estados Unidos, pero en torno a la llegada sí es la misma, es exactamente la misma como Biden, y el gobierno de México no solo ha reforzado su contribución, porque ha puesto otros 10,000 efectivos de la Guardia Nacional para tratar de detener en un doble filtro nuestra frontera sur y nuestra frontera norte, en un cambio fundamental de la historia de la migración mexicana, que había sido muy solidaria y hoy pues se alineó a los intereses de los Estados Unidos. En Centroamérica eso, en el mundo de la intelectualidad, de la izquierda, pues se ve muy mal. Se ve al presidente López Obrador como un colaborador del imperio, así te lo dicen. He tenido diversas reuniones con ellos en visitas a Centroamérica y les extraña mucho este cambio, pero así seguirá por lo pronto, Juan Carlos, y esa es lo que Estados Unidos pide a México, y esto es lo que México está concediendo. Rubén Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Dónde te leemos? Aquí estás en El Imparcial, hoy apareces en El Imparcial con este texto, ¿y en dónde más te leemos este lunes? Hoy estoy en Nexos, en la revista Nexos, estoy en la revista Desde la Fe, estoy en Animal Político también, Juan Carlos, con artículos diversos. Gracias, Rubén. Gracias a ti, buen día que nos oye. Igualmente. Reporte 100.